especiales y extraordinarias, así que hemos disfrutado del Congreso 2017 y también en el día de ayer tuvimos una gran noche especial, un gran concierto donde pudimos alabar al Señor con libertad. Así que quiero pedir un aplauso fuerte para los organizadores de ambas actividades. Se puede decir que es extraordinario. El Señor seguirá glorificándose en cada uno de los líderes de la casa. Hoy quiero hablarles, el tema de hoy es viviendo en luz. Así que hoy quiero compartir con ustedes el tema viviendo en luz, y quiero tener el texto bíblico en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Ahí estamos hoy. Vamos a compartir la escritura. Hoy hablamos con el tema viviendo en luz, y tenemos la escritura en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Así dice la escritura en el nombre de Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. Pueden sentarse, muy amable. Hoy hablamos de andar en luz. No quiero hoy darle una conferencia acerca de la luz, porque no es el propósito. Hoy más bien quiero hablarle de la luz verdadera que alumbra a todo hombre, a toda mujer, a todo ser humano. La luz se habla como forma de energía que lo ilumina las cosas, la hace visible y se propaga mediante partículas llamadas fotones. Así le llaman los expertos a la luz, pero ese no es el tema de hoy. Ahora, cuando hablamos de luz, necesitamos hablar de tinieblas, porque cuando Adán y Eva comieron del fruto, ese fruto le produjo conocimiento del bien y del mal. Ahora, observe que ya Adán conocía el bien, pero como él no conocía el mal, entonces no podía establecer diferencia. Es igual que usted nunca podrá desarrollar el sentido térmico si usted no se expone al frío y al calor. Para poder entender esa parte necesita vivir los momentos. Entonces el sentido térmico usted lo va a desarrollar cuando usted se exponga a uno u otro para poder hacer diferencia entre uno y otro. Así, nosotros al hablar de luz, de caminar, de andar en luz, es interesante que nosotros también podamos ver, observar que para nosotros distinguir que la luz existe, necesitamos también conocer que las tinieblas existen. Y justamente lo que marca la diferencia entre la luz y las tinieblas es Jesús, que es luz y que saca las tinieblas cuando llega la luz. Y eso es automático. Jesús debe alumbrar todo nuestro ser. Y lo que estoy diciendo es que toda área de nosotros que no es alumbrada por Jesús está en tinieblas. Aleluya.
toda área mía, suya, que Jesús no alumbra, que Jesús no guía, está en tinieblas. Y se supone que todas nuestras áreas deben estar alumbradas por Jesús. Yo puedo decir, y aquí quiero que me comprendan bien, hay personas que sirven a Jesús, pero todavía tienen áreas en tinieblas. Por eso, en el día de hoy, en la enseñanza de hoy, yo no quiero que me mire a mí, sino que te mires a ti. No quiero que mire al que está a tu lado, sino que te mires a ti, porque es personal contigo. O sea, es posible que una persona esté en Jesús y tenga áreas que todavía estén en tinieblas. Eso es posible porque el Señor está trabajando en nosotros. Y ya recuerdo aquella serie de predicación que la frase principal era: ténganme paciencia, que el Señor todavía no ha terminado de trabajar en mí. Y esa es una expresión que la acuñamos en la casa, aunque no es de nosotros, le dije y todo aquello, donde venía la frase. Y que le recomendaba en ese momento a que la utilicemos con la pareja, como tenemos a veces situaciones y hay diferencias, que le digamos al esposo, a la esposa, le podamos decir a la pareja: tenme paciencia, que el Señor todavía no ha terminado de trabajar en mí. Tenme paciencia, que todavía el Señor está trabajando en mí. O sea que hay áreas de nosotros que nosotros ya hemos identificado, y si usted no la ha identificado hoy, usted puede identificarla, que no están bien, que deberían estar bien, pero no lo están, y usted está en Jesús, pero le hace falta algo. ¿Alguien está aquí hoy? Yo quiero honrar al Señor y darle gloria a su nombre por su misericordia. Cuando recibimos a Jesús como Salvador y Señor, y eso es lo que se llama aceptar a Jesús, es aceptarlo como Salvador y como Señor. Entonces pasa algo, y es que el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu y trabaja en tres áreas en nuestro espíritu. Número uno, libera el espíritu. Número dos, regenera el espíritu. Y número tres, santifica el espíritu. ¿Alguien puede decir que es hijo de Dios cuando ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu, o entra en su espíritu y va a producir liberación de su espíritu, va a producir regeneración en su espíritu y santificación? Si esas tres áreas no se producen en usted, usted no puede decir que estás en Jesús. Ahora, esas áreas se pueden producir en su espíritu, pero usted tener alguna cosa que todavía no ha entregado, o tener alguna área que usted ya debería identificar que no marcha bien. Usted sabe que nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos por aquello del corazón y la conciencia. No puedo engañarme, aunque sí los expertos hablan de que por medio de una racionalización yo pudiera en un momento determinado mandarme un mensaje equivocado como para aplacarme a mí, aplacar la ira que yo creo que Dios tiene contra mí en un momento por mi comportamiento. Pero al final yo sé, porque la conciencia, que es la facultad del corazón que le dice a los individuos lo que es correcto, sabe cuáles áreas de mí no están correctas, porque el Espíritu de Dios vive en mí. Pero también el Señor me creó con la facultad para yo saber lo correcto y lo incorrecto. Y vuelvo a Adán ahora. Cuando Adán peca lo entendió, y a partir de ese momento los descendientes de Adán tenemos esa facultad de saber qué cosa está bien y qué cosa está mal. Usted sabe que en el quehacer de la vida y la relación con Dios, de alguna manera, nosotros tenemos al Señor como un cómplice.
Yo sé que hay algo que no está bien. Dios lo sabe también, pero yo de alguna manera lo quiero a Él como cómplice. Que Él sabe lo que yo sé y yo sé lo que Él sabe de mí, pero que se quede entre nosotros dos solamente. Y lo hago cómplice cuando yo, o quiero hacerlo cómplice, es la palabra, cuando yo no me atrevo a escuchar la palabra y que se produzca en mí de alguna manera los cambios que Él está requiriendo de mí. Pero Dios lo sabe, yo lo sé, los dos lo sabemos. Ahí existe la vergüenza delante de Dios, la impotencia porque no me atrevo, porque lo he intentado y no he podido, pero ahí estamos. Él quiere que yo ande bien. A veces yo quiero, pero a veces no quiero andar bien. Él quiere llenarlo todo en mí, pero yo quiero llenar alguna parte de mí con otras cosas que son tinieblas. Y entonces nos la pasamos ahí, en una relación con el Señor, en la que queremos que Él sea nuestro cómplice, en el sentido de que nadie sepa lo que nos está pasando, que Él nos tolere hasta ver cuándo puede ser, o que al final termine en la misma situación del principio sin ningún cambio, pero que Él me tolere, me perdone sin pedir perdón. Esa es una dinámica que vive el ser humano ocasionalmente, estando sirviendo a Dios. Entonces, si tengo a Jesús y mi espíritu ha sido liberado, si yo he sido transformado por la regeneración, si he sido santificado, he sido aceptado delante de Dios, de esa misma manera todo mi ser debe estar en luz, pero no necesariamente, porque hay áreas que debo entregar y debo hacerlo de manera voluntaria. Ahora, hay áreas de mí que yo pudiera tenerla controlada en un momento, hay área tuya que tú pudiste haberla tenido controlada en un momento, pero luego pierdes el control. Eso puede pasar. Que en una temporada nosotros tenemos controles absolutos de áreas de nosotros y que en otro momento perdamos el control. ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué debemos hacer? Por eso es que en Apocalipsis, en el 2:5, ocurrió algo parecido y el Señor le da el mensaje. Apocalipsis 2:5 le dice: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, le está diciendo, si hay áreas de ti que tú reconoces que ha flaqueado, que alguna vez estuviste controlada, ahora debes tomar una decisión de el arrepentimiento, de tomar esas áreas que le quitamos el control a Jesús, llevársela a Él ahora y decirle: Jesús, te entrego el control total. Y de esa manera podemos decir que andamos en luz. Si eso no pasare, yo puedo andar en luz, pero no totalmente. Y esto lo estuve analizando que cuando era jovencito, un poquito más jovencito que ahora, fui a una escuela de electricidad residencial. Y entonces estaba viendo el ejercicio que me pusieron, cómo se interrumpe una línea y los circuitos de paralelo y serie. Entonces me puse a ver, observando la escritura, viendo la luz, la guianza de Dios, me di cuenta que sí puede pasar, porque lo que recomiendan en una casa es que cada área tenga su bombillo independiente. Para tener un bombillo independiente tiene que tomar las dos líneas y llevar una al aparatito de interruptor y llevar la otra al bombillo, y la que te queda del bombillo llevarla, no es una clase de electricidad, pero yo quiero que me entiendan esto, llevarla al interruptor. Mire, si usted puede darse cuenta, lo observé, cada área
usted le enciende de manera independiente. Usted puede tener la sala encendida porque puso un interruptor y otro en la cocina, y la cocina puede estar apagada y no necesariamente se enciende la cocina con la sala. Y me perdonan las mujeres, excepto que sea una dama, ¿verdad? Porque también lo explican de esa manera, de que las damas, si nosotros no la tratamos como debe ser, ellas pagan la luz completa porque ellas tienen un solo circuito y es en serie y tienen un solo interruptor, y cuando lo apagaron, pero el hombre sí tiene diferentes interruptores para poder apagar la sala, pero que las demás estén. Entonces eso pasa en términos espiritual. O sea, hay áreas de mí que yo se la entregué al Señor totalmente y estoy consciente que lo hice. Y supongamos que esta sea la sala y yo entré, ¡ay!, prendí la luz, ahí hay luz. ¿Qué pasó con la tiniebla? Y se fue. Pero la cocina puede estar en tinieblas. Aleluya. La gente que va a mi casa y que se queda en la sala no sabe que la cocina está en tinieblas. Y eso también puede pasar con nuestras vidas. Que yo puedo tener un área alumbrada por Cristo y un área que esté tan oscuro, que no pareciera que esté en la misma casa. Porque de la misma manera que en la casa se levantan los muros que separa un área de otra y no permite que la luz pase, así ocasionalmente nosotros levantamos muros en áreas de nosotros y no dejamos que la luz de Cristo pueda llegar y alumbrar totalmente. Lo interesante de esto es que usted sabe cuál interruptor de la casa no está prendido. ¿Cuál bombillo de la casa, es la palabra, no está prendido? ¿Usted lo sabe? Entonces, siendo así, entonces usted sabe cuál área de usted está en tinieblas. Eso es posible. Aleluya. Aleluya. Entonces el texto de hoy, en la primera carta de Juan 1:5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos en él. Estoy aquí. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ese mensaje o ese texto está dentro de un mensaje para el principio de año que se llama el carácter de Dios. Mire, no hay en Dios ningunas tinieblas. No hay en el Señor ninguna asociación con el pecado. No hay en Dios nada que tenga que ver con maldad. No lo existe en Dios. Si un área de mí, si un área tuya tiene tinieblas, no tiene que ver nada con Dios. Porque Dios es totalmente puro y santo. Y no tolera en su ser nada que tenga que ver con tinieblas. Y eso es lo que está diciendo el texto bíblico. No hay ninguna tinieblas en Jesús. No hay ninguna forma, ninguna palabra, ningún comportamiento que tenga que ver con tinieblas. O sea que cada comportamiento, que cada palabra, que cada situación que yo tengo y que tiene que ver con tinieblas, que tú tienes y tiene que ver con tinieblas, está fuera de Dios.
Porque en Dios no hay ningún engaño, ninguna mentira. No existe el odio, no existe la maldad. Dios es totalmente puro y Él es verdad absoluta. Y para yo permanecer en la luz, yo debo saber eso. Ahora, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si yo digo que tengo comunión con Dios, que yo tengo comunión con el Señor y Él es luz, y yo ando en tinieblas, entonces yo soy un mentiroso. Porque la comunión con Dios es una relación estrecha de unidad con Él, donde todo lo que es tiniebla desaparece. Y no desaparece de manera parcial, sino de manera total. Y si en nosotros ha desaparecido de manera parcial, yo tengo que entender que esa parte que falta, que brille la luz, está controlada por agentes de las tinieblas. Y yo necesito saber eso, porque tener comunión con Él hace que desaparezcan las tinieblas. Si andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Tenemos que entenderlo de manera práctica, paso a paso. Si yo digo que yo soy hijo de Dios, pero yo ando en tinieblas, yo estoy mintiendo. Porque yo sé que ando en tinieblas. Eso no quiere decir que yo no esté haciendo el esfuerzo, que no tenga la intención de rendir a Dios áreas de mí. La verdad es que me falta. Ahora, nadie anda diciendo, cuando le preguntan cómo tú estás, estamos bien. Después escuchamos una noticia y yo le pregunté y me dijo que estaba bien, porque nadie anda diciendo su situación, no la anda publicando. Eso no quiere decir que a todo el que te pregunte tú le digas, no estoy bien porque tengo tal condición de pecado. Porque el problema no es tu confesión de pecado a la gente. El resultado positivo se da cuando tú se lo confiesas a Cristo. Ahora, si vamos donde el Señor, deberíamos ir con sinceridad. Señor, he venido delante de ti porque en mi casa espiritual hubo un cortocircuito y el área que fue afectada fue la cocina. Y ahí hay ¿qué cosa? Tinieblas. Y yo quiero que tú, por amor de tu nombre, empate los alambres que se cortaron ahí, porque yo necesito tener luz también en esa área. Y entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Que va a tomar los alambres que se quemaron, lo va a cortar y con alambre nuevo va a hacer la conexión y va a tener luz ahí. O sea, la situación no se resuelve tomando una bocina y anunciando a los cuatro vientos que tú no tienes luz en la cocina porque vino un cortocircuito y te afectó esa área. Es ir donde la persona que te va a resolver. Eso es lo correcto. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Ustedes saben que el amor de Dios, el ágape,
viene de Dios hacia nosotros. Eso es vertical. Ahora, cuando el amor de Dios, cuando el ágape me afecta, ya no se convierte en vertical, sino se convierte en horizontal. O sea, me afectó a mí y comienza a afectar mi relación con mis hermanos. Y el apóstol Juan se va un poquito más profundo. Observe que ahorita decía que si andamos en luz tenemos comunión con Dios. Y ahora dice que si andamos en luz tenemos comunión con los hermanos. Entonces aquí se amplía el asunto. Al principio me dijeron que era con Dios, pero ahora me dice que es con Dios y con los hermanos. O sea que yo no solo me puedo pelear con Dios para que se produzca tiniebla en mi vida, sino que al pelearme con los hermanos también se produce tinieblas. Porque en la misma medida que recibo el ágape, se vuelve fraterno. O sea, en la medida que soy afectado por el amor de Dios, en esa misma medida puedo compartir con mis hermanos y tener comunión con ellos. Tenemos comunión los unos con los otros. Ahora, ¿por qué no tenemos comunión los unos con los otros? Y aquí perdónenme, yo lo he dicho ocasionalmente, y lo refiero a la relación de parejas. Dos gentes están unidos en matrimonio y decidieron distanciarse, separarse. Hay uno de los dos que está mal. No necesariamente los dos, pudieran ser los dos, pero al menos uno de los dos está mal. Ahí está el problema. Al menos uno de los dos. Y esa es la verdad. Al menos uno de los dos. Si tenemos problema, al menos uno de los dos está mal. Pueden ser los dos, pero al menos uno. Ahora, ¿estoy yo en la disposición de aceptar la realidad que el que tiene tinieblas soy yo? ¿Está la otra persona en asumir la responsabilidad de quien esté en tinieblas es la otra persona? El día que eso ocurre, todo cambia. Porque la gente que está en luz, cuando ambos están en luz, están en comunión con Dios y entre ellos. Y eso pasa en términos general. Cuando hay situaciones de crisis, de diferencia, de rechazo entre los hermanos de la fe y los hermanos biológicos, hay un problema. Hay uno de los dos, al menos hay uno de los dos que está en tinieblas. No comenzamos por ahí diciendo cuál de los dos está en tiniebla o están los dos en tiniebla. No se comienza por ahí, se comienza de otra manera, pero esa es la verdad. Hay alguien que se ha descuidado, hay alguien que ha fallado, hay alguien que fue visitado por las tinieblas y entonces no puede estar con la luz. Y alguien dijo una vez que nunca la luz es tan opaca como cuando coquetea con las tinieblas. Porque luz y tinieblas hay oposición, no pueden estar juntos. Uno de los dos se va. Se llevaron la energía eléctrica y entonces estamos en tinieblas. Se fue las tinieblas porque llegó la energía. Las tinieblas estaban en nosotros antes de conocer a Jesús. Cuando conocemos a Jesús, de manera automática se van. Ahora, se van por áreas, y la principal área o la primera área donde debe irse las tinieblas es de nuestro espíritu, y luego todo nuestro ser debe ir siendo afectado
por la luz. Observe que nosotros tenemos diferentes áreas. La misma escritura habla de los ojos, de la vista, habla de lo sensorial, ¿no? Y se refiere a que cuando está en tiniebla nuestros ojos, todo nuestro ser lo están, porque lo que está recibiendo nuestro ser es tinieblas. Y creo que le he dicho eso antes, que de la misma manera que el cuerpo físico, a través de los sentidos, a través de lo sensorial, recibe informaciones, de esa misma manera nuestra mente alimenta nuestro cuerpo espiritual. O sea, si hay ceguera, si hay tinieblas, todo lo que recibimos es tinieblas. Ahora, al principio les decía, vamos a concentrarnos en nosotros y a mirarnos a nosotros. ¿Cuál área de ti está en tiniebla? ¿Está tu espíritu en tinieblas? ¿Está tu corazón en tinieblas? ¿Está tu alma y tus emociones en tinieblas? ¿Está tu sexualidad en tinieblas? Hay áreas de nuestra sexualidad que están en tinieblas, que no han podido ser controladas todavía. ¿Está tu mente y tus pensamientos en tinieblas? ¿Están nuestros pensamientos en tinieblas? ¿Está tu lengua en tinieblas? ¿Están en tinieblas? ¿Está criando a tus hijos en tinieblas como te criaron a ti? Con los mismos comportamientos que tú sabes que rechazaste y que te maltrataron y que tú no resistes y que te marcaron, ¿lo está haciendo lo mismo con tus hijos? ¿Tu relación de parejas está en tinieblas? ¿Está tu economía, tu dinero, está en tinieblas? ¿Cuál área de ti? ¿Son tus ojos que están en tinieblas? Decir que nuestra totalidad está en tiniebla, es decir, que Cristo no ha hecho nada en nosotros y que no lo conocemos. Pero reconocer que hay algún área de nosotros que está en tinieblas es reconocer que todavía Él no ha terminado de trabajar en nosotros y que necesitamos que la luz llegue hasta ese lugar. ¿Hay algún cortocircuito que no está dejando que la luz llegue hasta allá, que la energía llegue hasta allá y se produzca la luz? ¿Qué está pasando? Ya saben, para analizar sentado cada uno de esos elementos ligeros que hemos traído hoy, necesitaríamos también un tiempo considerable para hacerlo, para desarrollarlo, y que hoy, por su naturaleza, no nos permitirá desarrollarlo. Ahora, observe algo. Jesús dice en Juan, Evangelio según San Juan, en 3:17 al 21, Jesús dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Observe el texto bíblico. Lo que condena al ser humano es la vida de tinieblas. Eso es lo que está diciendo las Escrituras. Porque dice, Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y hay una razón por la que rechazamos a Jesús. Y ahora no lo vea como que lo estamos rechazando totalmente, sino que lo estamos rechazando parcialmente. ¿Van conmigo hoy? Cuando hay un área mía que yo no dejo que Jesús la alumbre, yo no lo estoy rechazando totalmente, lo estoy rechazando parcialmente. Ahora, aceptándolo y reconociéndolo parcialmente, no me dice a mí que yo estoy de manera correcta. Porque esa totalidad que Cristo debería alumbrar, hay una parte que está en tiniebla, y lo que está en tiniebla tiene que ver con Satanás, y lo que tiene que ver con Satanás tiene que ver con rechazo a Cristo y tiene que ver con condenación. Y no estamos hablando de la ley, porque estamos en el nuevo pacto, estamos en la gracia. Ahora, en la gracia se requiere que Jesús lo llene todo en todo. Y si Jesús no puede llenarlo todo en todo, entonces hay un área de mí que yo necesito ir a otro sitio para que la llene alguien. Todo lo que Jesús no puede llenar en mí, alguien tiene que llenarlo. Y ahí está el problema. Y de eso se trata. Parcialmente estoy sirviendo al Señor, no totalmente. Parcialmente estoy agradando a Dios, pero no totalmente. Esa es la parte en la que no estoy agradando a Dios. Esa es la parte que me condena. Esa es la parte que me persigue. Esa es la parte que me aparta de Dios. Es la parte donde le doy legalidad a las tinieblas para que operen en mí. Y yo debo saber eso para conscientemente atreverme a rendirla delante de Cristo, para que Él tenga el control total y no parcial de mi vida. Aleluya. Aleluya. Hoy tengo que concluir. Lo siento. Es necesario reconocer las áreas que tenemos en tiniebla para poder alumbrarla. Así que vamos a entrar en un nuevo año y estamos al fin de un año. ¿Usted cree que será posible vivir el próximo año de la misma manera que vivimos este año? ¿No sería recomendable, antes de aventurarnos en un nuevo año, enderezar las cosas que están torcidas, que podamos identificarla? ¿No sería recomendable
resolver el problema, la situación de cortocircuito, porque hay un área donde la luz no está llegando y necesitamos que llegue totalmente la energía, o que la casa completa esté alumbrada por la luz que es Cristo. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que yo me atreva de manera voluntaria y consciente de admitir que hay áreas de mí que están en tinieblas y que yo soy el causante de situaciones espirituales, personales, familiares o en la relación de hermandad en cuanto a la fe. Porque aunque he dicho que tengo comunión con Dios, también es parcial, porque la comunión completa con Dios la tengo en la misma medida que tengo comunión con mis hermanos. ¿Con romanticismo o sin romanticismo? Si quiere que todo tu ser esté alumbrado, necesita admitir las áreas que están en tinieblas. Y tiene que admitirlo con Dios, pero también tiene que admitirlo con tu pareja. Tiene que decirle: oye, perdóname, yo no lo hice bien. O perdóname, yo fui el causante de tal situación. Usted debe admitirlo. Igualmente tiene que ir donde el Señor. Pero usted tiene que rebelarse con usted mismo. Y yo sé que usted sabe de eso. Hay un momento donde yo tengo que pelear conmigo mismo y decirme a mí mismo: hasta hoy. Y no le voy a decir que lo resuelva atento a usted, pero resuélvalo en el nombre de Cristo. Y en el nombre de Jesús se necesita un rompimiento en mi vida para que todo mi ser esté alumbrado por la palabra de Dios y su gracia. Tengo que hacerlo. Es como cuando uno se cansa de uno mismo. No es posible seguir en esto hasta hoy. Tiene que ser diferente. Puede ser diferente. Puede ser. Pero usted tiene que rebelarse contra sus propios sentimientos. Porque una de las cosas, y aquí sí que voy a concluir de verdad, una de las cosas que nos pasa es que la naturaleza concupiscente de nosotros tiene la tendencia a ser muy sentimental con nosotros. Y como que quiere apoyarnos a nosotros en esas cosas que nosotros sabemos que no están bien, pero le busca un origen de alguna manera positivo. Es como una consolación para hacernos sentir de alguna manera bien por lo que estamos haciendo. Ah, Dios me creó así. Dios sabe que yo tengo tal necesidad. Me provocaron. Me llevaron a hacerlo. Entonces la concupiscencia se alía, porque es una naturaleza del alma, la concupiscencia del alma, y está muy ligada a sentimientos, emociones, y se mezclan ahí. Y nosotros terminamos justificando nuestras acciones y no nos arrepentimos. Así que la gracia de Dios fluye en esta casa y nos dé el Señor la oportunidad de que entremos a su presencia y que salgamos totalmente alumbrados, cual fuera el área que no esté alumbrada. Te doy gracias, Señor, el día de hoy. Reconozco que eres Dios fuerte, grande, maravilloso, que eres amor, que eres Dios de misericordia, que eres Dios de paz. En el día de hoy te doy gracias. Quiero, Señor, que todas nuestras áreas estén alumbradas por tu Espíritu Santo, por tu gracia. Y que las áreas de nosotros, Señor, que no han podido ser alumbradas por ti, porque nosotros la tenemos tomada y no la entregamos, hoy queremos entregarla, Padre, de manera voluntaria y consciente, creyendo, Dios, que tienes el poder para cambiar la circunstancia en que nosotros hemos vivido y de la que nos hemos
conformado, Dios. Gracias porque nos levanta, porque alumbra nuestras vidas.